¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la teología de la liberación? A continuación te explicaremos qué es lo que abarca este tema. La teología de la liberación es una corriente teológica integrada por varios vertientes católicos y protestantes, que nace desde la Segunda Guerra Mundial, que va del año de 1979 a 1987. Nacida en América Latina y consolidada tras el Concilio del Vaticano II y las comunidades eclesiásticas de base, que surgieron en Brasil en los años 60. Corrientes coincidentes al decir que el Evangelio exige la oposición preferencial por los pobres, echando mano de las ciencias humanas y sociales como método de apoyo en esta opción evangélica, en una época de guerra que estaba dominada por la Revolución Cubana y la Guerra Fría. Es una relectura sistemática del saber teológico. Esta se desarrolla durante la segunda reunión episcopal latinoamericana, realizada en la ciudad de Medellín, Colombia. Sus características principales son: opción preferencial por los pobres, promueve la liberación económica, política y social para lograr la dignidad del hombre, busca eliminar la explotación y desigualdad en el mundo. Facilitó su nacimiento el Concilio Vaticano II y su llamado de abrirlos al mundo en que la Iglesia debe actuar como sacramento de salvación. El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, su primer formulador, dice que según la tónica marcada por el Concilio Vaticano II, derribó muros, objetivos y subjetivos, que nos distanciaban y deformaban la realidad. El Concilio Vaticano II y su aplicación por América Latina, en la Conferencia de Medellín, se expresa claramente en el libro de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, Perspectivas, donde dice: hablar de una teología de liberación es buscar una respuesta al interrogante: ¿qué relación hay entre la salvación y el proceso histórico de liberación del hombre? Las instituciones, esbozos, artículos, simposios, las búsquedas y profundizaciones posteriores de los años 60 encontraron forma y cauce en el libro de Gustavo Gutiérrez. Es una teología que abre perspectivas para repensar y resituar los temas generales. El libro es un hito que marca el antes y después, lo que no significa que la obra quedó concluida o que no tuviera raíces previas, sino que está en proceso. El pensamiento teológico latinoamericano alcanzaba vida propia con esta tendencia, añadida a tendencias teológicas ya existentes. La teología de la liberación, más que una corriente nueva, es una metodología distinta que remonta a la clásica, y que de alguna manera se venía haciendo en la Iglesia con los conocidos métodos de reflexión cristiana, del sacerdote belga Joseph Cardy, y ya clásico de ver, juzgar y actuar. En nuestro caso, ver la realidad del sufrido continente americano, juzgar a la luz de la palabra de Dios y su palabra hecha carne, Jesucristo, y el real apoyo de las ciencias sociales, y actuar comprometiéndose con la transformación, lo que la teología de la liberación llama praxis, su espiritualidad, que es la vida de Jesucristo. La filosofía vital de la TDL es condenada a la situación real del empobrecimiento que sostiene la pobreza y el apego al pobre. Se atribuye el conocimiento de la TDL a la publicación del libro Teología de la Liberación. Más tarde, Dominico, quien fue uno de los consultores de la Segunda Conferencia Gerencial de Episcopado Latinoamericano en Medellín, 1968. Iglesia de los ricos. En la Iglesia latinoamericana ha coexistido el devenir de la historia de dos posiciones divergentes, que contienen la práctica del Evangelio y a la difusión del mensaje pastoral. La alta jerarquía eclesiástica fue una tendencia conservadora y defensora del orden establecido. El poder de las burguesías nacionales se ve en peligro ante un movimiento popular o procesos democráticos de izquierda. La alta jerarquía se pone al lado de los más poderosos. Los militares golpistas eran bendecidos y reconocidos como salvadores de la patria y de los valores del mundo cristiano. En Argentina, por los años 70, la Iglesia aprobó la represión brutal que cometieron estos militares contra grupos opositores, queriendo describir a los milicos como nuevos cruzados, que libraban una guerra santa contra los grupos supervisivos. La lucha contra los teólogos liberadores, Estados Unidos promovió el envío de misioneros protestantes de pueblos del continente. Estos religiosos predican un pastoral resaltando los beneficios de la libre empresa, el que repudia el comunismo y las esperanzas de vida donde los pobres recibían su recompensa. Los protestantes dividen a la comunidad, destruyendo su cultura y tradiciones, al proyectar la imagen de un cristiano ajeno a nuestra historia. En tiempos de elecciones, la jerarquía católica da instrucciones para que los sacerdotes recomienden a los frailes que no voten por partidos o por personas socialistas, porque había una ideología contraria a los valores del cristianismo. Votar por socialistas y comunistas es un crimen condenado por Dios, eso era lo que decían. Los católicos deben votar en los procesos electorales por un partido demócrata cristiano, defensores de una sociedad basada en la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia de los pobres surge de la mezcla del capitalismo y las principales ideas de la Iglesia católica y protestante, teniendo origen en el sur de América Latina. Tras la aparición de comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, que se caracterizan por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres, y por recurrir a las ciencias sociales y humanas, para definir las formas en las que debe realizarse aquella opción.
Los primeros en definir esta corriente teológica fueron el educador ex pastor brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, cuyos primeros trabajos sobre el tema datan respectivamente de 1968 y 1969. Cristianismo y revoluciones. Desde su conceptualización inicial en 1968 por Gustavo Gutiérrez Merino, considerando padre y uno de los más trascendentes exponentes de esta corriente, la TDL surgió como una reflexión posterior a un primer momento, consistente en la realidad misma de diversos sectores del pueblo latinoamericano. En su apego a la ética de liberación histórica, para los promotores y simpatizantes de la renovación eclesiástica, la praxis del amor cristiano debía asumir el compromiso de una ética social en contacto con la realidad, más allá del ámbito de la moralidad personal, para luego completarse con una concientización y análisis de las causas de la pobreza y la miseria social. Entonces, el acercamiento con la realidad derivó en el apego a la premisa teológica de opción preferencial por los pobres y contra su pobreza. Comunidades eclesiásticas de base es un movimiento cristiano surgido en Brasil, de organización de grupos relativamente pequeños, que se reúnen para leer la Biblia y otros textos religiosos, para después reflexionar sobre los mismos y llevar adelante acciones caritativas y solidarias. El movimiento surgió en la década de los 60 y tiene un fuerte carácter popular, con amplia presencia en las áreas más desfavorecidas económicamente y las favelas. Conclusión. Desde mi punto de vista, quizás lo más interesante de la teología de la liberación es la fuerza transformadora de las ideas. El descubrir que a raíz del Concilio Vaticano II surge un movimiento que es intelectual, pero al mismo tiempo pone ideas que se ponen al servicio de los más pobres. La teología de la liberación tiene una expansión extraordinaria. En muy poco tiempo se expandió a varios países. Esos teólogos además no estaban interconectados ni era una organización, sino que era una filosofía de comportamiento que pretendía cambiar al mundo. También es cierto que nace un movimiento muy especial. El alumbramiento de la teología de la liberación se produce en los años 60. Sin embargo, considero que este movimiento tuvo una cara más amarga, con la inclusión de la lucha armada. Otro aspecto muy significativo fue el silencio de las iglesias. Durante más de 20 años apenas se pronunció y cuando por fin lo hizo, fue de manera rotunda.